UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y también gracias al apoyo de la Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible semana a semana que llegue este programa hasta sus hogares, no solamente por televisión abierta, hablando de entrevistas que son interesantes y desde el ámbito humano y profesional, sino que por sobre todo también que se basan en los derechos humanos y que es lo que nos llena de orgullo de poder seguir trabajando en esta labor. Para ello quiero saludar a una tremenda invitada. Ella es María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y también experta en derechos humanos. Ella nos visita desde Venezuela, ya la vemos en pantalla y también nos va a explicar mucho cómo se encuentra en este momento el contexto sociopolítico en Venezuela, pero también su labor, su historia y lo que le ha hecho llegar hasta acá, incluso con su experiencia como jueza de la República. ¿Cómo está, María Alejandra? Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitando a Derechos Humanos Sin Frontera, que ha tomado como bandera que los derechos se defienden, gobierne quien gobierne, sea del signo político que sea. Y eso es muy importante porque los derechos humanos son transversales a cualquier gobierno y trascienden los gobiernos además. Claro que sí, porque los derechos humanos no son de un gobierno, no son de un sector político, no son No. de un sector socioeconómico, ni tampoco de una etnia en particular. Los derechos humanos son de cada una de las personas que habiten este país y es por eso es que de eso se trata este programa y también la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, que trae semana a semana invitados de esta categoría y que nos acompañan y que también nos ayudan a nutrir todas estas experiencias que se viven en distintos rincones del mundo y esta vez en una nación tan cercana, en una nación tan hermana como la hemos presenciado con los venezolanos. María Alejandra, ¿podría para comenzar contarnos cómo llega usted a su rol y qué es lo que la acerca a defender los derechos humanos? Bueno, yo soy abogada graduada hace 33 años. Me dediqué muchos años al derecho privado, al ejercicio privado de la profesión. Pero en 1999 ocurre un hecho importante en Venezuela, como es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento, pues evidentemente estudiosa del tema constitucional, me interesé y comencé entonces a acercarme, además, a un proyecto político que planteaba una vanguardia, un proyecto histórico, más allá de las diferencias que podíamos tener, había un proyecto histórico de fondo que transversalizaba la lucha de los derechos humanos. Además, venimos de una historia fatídica en Venezuela, los 40 años de la llamada democracia representativa o el mal llamado pacto de punto fijo. Hubo extensas violaciones de derechos humanos, tortura, persecución, proscripción. Es decir, eso lo vivimos en carne propia a través de mi familia. Nosotros tuvimos presos políticos, asesinatos en la familia, persecución. Entonces, evidentemente, de primer plano el interés era cercano, porque teníamos una familia que habíamos sufrido los embates de la persecución política por razones políticas en los gobiernos de la llamada democracia representativa. Estamos hablando del 58 al 98 en Venezuela. Entonces, bueno, claro, me interesé y en el 2002, ya después de la constituyente, comencé todo un trabajo de base, primeramente con organizaciones ONG, movimientos de movimientos, y me tocó defender el derecho al voto, el principio de la identidad de lo idéntico para evitar que una persona pudiera votar dos veces. Es decir, tratando de perfeccionar los derechos políticos, sociales, económicos y civiles. Y después ingreso en el 2007 más o menos a la Agencia del Estado para los Derechos Humanos, ya directamente ante el sistema interamericano. Es decir, yo empecé primero con los movimientos de base, con mucho trabajo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Demandamos el amparo
para el levantamiento de PDVSA en su momento, cuando el sabotaje petrolero, los créditos indexados, apoyamos al equipo de los créditos indexados, bueno, y muchos otros casos también. Y después ingresamos ya formalmente en el año 2007 como parte de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos. Entonces, bueno, ahí hay un recorrido de más o menos unos 20 años en esta 20, 22 años en esta área, la verdad. Y en estas más de 2 décadas que nos relata, donde ha ocupado varios cargos en el país, no solamente dentro del Estado, sino que también en movimientos ciudadanos y ya también, como nos recalcaba, incluso encargada de redactar lo referente a los derechos humanos y en temas tan trascendentales como lo son, por ejemplo, el derecho a voto, la posibilidad de poder ejercer una democracia dentro de la Constitución de Venezuela. ¿Está conforme con el trabajo que se hizo en ese momento y cuál es la perspectiva después de esas más de 2 décadas de trabajo al contexto en el que se encuentra el día de hoy su país? Sí, el avance en el 99 fue, digamos, fue cuántico en relación a lo que teníamos anteriormente, porque nuestra Constitución plantea que la soberanía reside indelegablemente en el pueblo y que solamente la ejerce por vía indirecta a través del voto. Es decir, en Venezuela hay un modelo muy particular que es una constituyente permanente que se puede activar inclusive con el 15% del electorado. Ese salto cuántico avanzó, se consolidó, pero lamentablemente 2 décadas después, cuando echamos la película hacia atrás, nos damos cuenta que nos quedamos cortos en abrir la participación a los movimientos de movimiento. No hay igualdad en este momento, por ejemplo, de participación, igualdad de condiciones, me refiero, a los movimientos sociales organizados o a los grupos de electores y a los partidos políticos. Sigue siendo una democracia de partidos políticos. Creo que ahí hay que dar un salto aún más profundo, porque los partidos políticos y los grupos de electores, es decir, los independientes, deben tener los mismos y derechos de participación en igualdad de condiciones. Y eso hoy en nuestro desarrollo constitucional, al menos en la Constitución está, pero en las leyes no. En la Ley Orgánica de Procesos Electorales no está así. Lamentablemente los tribunales no han ahondado en favorecer a los grupos de electores y nosotros creemos que el mundo ha cambiado, que los partidos políticos tienen que ser repensados y que hoy el protagonismo tiene que ser el de la gente sin intermediario, así como está sucediendo con la comunicación. Hoy yo me convierto directamente en una comunicadora porque tengo un teléfono, porque puedo elaborar contenido y difundirlo. Lo mismo tiene que pasar con el derecho al voto, es decir, un grupo de electores deben tener el derecho de organizarse y participar en iguales condiciones que un partido político. Eso hoy no está sucediendo en Venezuela. Es interesante el fenómeno que se está dando no solo en Venezuela, sino que también en gran parte del mundo, donde ya no existe tal nivel de representatividad, donde pareciera que la colectividad tiene que ver más que nada con demandas de cada uno de los ciudadanos que pareciera que se unen en algún punto porque, claro, habitan una misma realidad. Sin embargo, quisiera aterrizar un poco más y partir de la base. Desde su punto de vista, ¿qué es el chavismo y qué nos puede decir de Hugo Chávez y su propuesta de socialismo del siglo XXI? Fíjate, el chavismo es un movimiento político que encarnó un proyecto histórico. Y ese proyecto histórico, quizás el legado más importante, más allá de las diferencias de criterios que podamos tener, el legado más importante de Hugo Chávez fue el legado constitucional, porque puso al día algunas teorías constitucionales, las plasmó en la Constitución, pero además hay otros detalles allí importantes como es la participación, la soberanía indelegable, una democracia de nuevo tipo, una democracia directa, una democracia participativa y protagónica, que lamentablemente se quedó en la Constitución y que no fue desarrollada aguas abajo como efectivamente Chávez planteaba. Entonces, el chavismo es un proyecto histórico que encarnó un momento de crisis en Venezuela. La democracia venezolana hizo agua y la solución fue la refundación a través de un movimiento constituyente
que lamentablemente en su momento solamente participaron partidos políticos y algunas que otras, digamos, personas de interés, conocedores de la materia, pero siempre fue a través de partidos políticos. Entonces creo que lo que nos ha faltado hoy, viéndolo hacia atrás, es que ese movimiento molar, en lo que se convirtió el chavismo, tenga expresión en movimientos de movimiento y en la expresión política de participación. Creo que allí el chavismo tiene una deuda pendiente con lo que se conoce como el chavismo, que es un proyecto histórico, tiene una deuda pendiente con la ciudadanía toda, sea del signo político que sea. Qué interesante poder ver cómo es el análisis desde dentro de un país que está viviendo un conflicto y que desgraciadamente hasta el día de hoy no ha logrado tener un acuerdo ni tampoco una luz de esperanza, porque la verdad es que se disipan acercándose las elecciones, un tema que ya vamos a tocar y que sabemos también que llega muy de cerca, en su caso, María Alejandra, pero quisiera consultarle, aunque parezca de perogrullo, ¿cuál es la diferencia entre Chávez y Maduro desde su punto de vista? Inmensa, una diferencia inmensa porque Chávez era un demócrata, más allá de su tono autoritario, digamos, discursivo. Chávez era un hombre que reflexionaba, no fue capaz de eliminar a la izquierda, ni de proscribir ni apropiarse, por ejemplo, del Partido Comunista de Venezuela, que tiene 92 años de fundado. Y Maduro es una deriva autoritaria de un movimiento que lamentablemente perdió el sentido. Un movimiento que está de espaldas al proyecto histórico, está de espaldas a la Constitución. Chávez era un hombre que, aunque tragara arena, respetaba la Constitución dentro de sus posibilidades. O sea, siempre hay, tú sabes que los derechos humanos, uno quisiera que fueran perfectos en todos los países, pero hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, la actuación particular de un cuerpo, digamos, de un cuerpo de seguridad. Entonces, bueno, siempre tomó en cuenta eso y Maduro mal utiliza, por supuesto, la Constitución para acabar con el otro, porque además te ve como enemigo, no te ve como adversario político. Entonces las diferencias son enormes y en lo social las diferencias son abismales. Chávez invirtió 62% más o menos de la renta petrolera, unos 600.000 millones de dólares, se dice fácil, en saldar una deuda social, le pagó a los profesores universitarios, teníamos el mejor salario del mundo. Y Maduro, escudándose en las sanciones, pues evidentemente que acabó con toda la base social y económica que habíamos logrado alcanzar. Y las sanciones han servido para el oscurantismo, para una economía sumergida. Entonces, bueno, por supuesto que las diferencias son abismales. Eso en resumen. Claro, en resumen, porque imagino que la realidad y la experiencia que vive cada uno de ustedes es enorme y también muy difícil de Sí. traspasar, pero para poder también trascender de cierta manera y lograr empatizar, María Alejandra, más allá del contexto político, más allá de los ideales y de la ausencia incluso de democracia existente en ese momento en Venezuela, ¿qué es lo que se palpa en las calles? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en las personas que habitan dentro del país? La situación es muy complicada porque hay un sector que está convencido que la afectación de los derechos humanos es producto de las sanciones. Y las sanciones han hecho mucho daño. Las sanciones han provocado una pérdida de aproximadamente, según las cifras del gobierno, de 600.000 millones de dólares. Hay un sector que sabe que hay una afectación por parte de las sanciones, pero eso no se ve en las calles porque la mayoría de los venezolanos lo que sabemos y vemos en las calles es el derroche a través de fiestas, de banalidades, es que no hay claridad con el uso de los recursos públicos, es que se acabó con el salario, se congelaron los contratos colectivos, es decir, las sanciones han servido de excusa para sacrificar los derechos sociales y los derechos políticos en Venezuela. Y lo que se palpa en la calle es el sentimiento de cambio, el sentimiento de los venezolanos de insatisfacción, el sentimiento de frustración de los venezolanos en virtud de que el sueldo no alcanza
Yo soy jubilada de la administración pública, jueza de la República con doctorado y gano $37 jubilada. Como jubilada. Imagínate qué será para un obrero. Acabaron con las prestaciones sociales. Todo el régimen de seguridad social está afectado, pero además entonces los derechos políticos, los derechos a la libre expresión, los derechos a la libre participación están cercenados, conculcados, violentados. Y por supuesto la sensación en la calle es, bueno, queremos salir de esto a través del voto. El venezolano es un demócrata convencido y entiende que la salida es a través del voto. Entonces, bueno, el ambiente es bastante tenso porque entre el venezolano que quiere salir del voto del gobierno y el gobierno que se niega a abrir oportunidades, pues la situación está verdaderamente tensa. ¿Cree usted que ese es el punto en común que tienen las personas para tratar de ver algún tipo de solución para este conflicto que ya se arrastra de manera indefinida en Venezuela? Usted ha escrito bastantes Sí. libros y artículos sobre procesos constitucionales. Entonces, ¿usted considera que las reformas constitucionales podrían ser una luz de esperanza en este momento para el escenario de Venezuela o cambios de constitución que ayudarían a mejorar la vida de los ciudadanos? Sí, nosotros creemos que habría que profundizar en el modelo constitucional, porque, por ejemplo, los poderes hoy, los poderes en Venezuela, llámese Asamblea Nacional, Contralor, Fiscal, CNE, miembros del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son electos en segundo grado. ¿Eso qué significa? Que quien gana la mayoría en la Asamblea Nacional pues definitivamente tiene la hegemonía en el resto de los poderes. Entonces no hay pesos y contrapesos. Eso es gravísimo para la salud de una democracia y eso habría que corregirlo. Habría que profundizar la participación ciudadana, habría que profundizar el revocatorio que no tuviese tanto obstáculo como hoy lo tiene. Es decir, nosotros creemos en la profundización de un modelo democrático, participativo y protagónico y la defensa de los derechos, no solamente humanos, sino además de la base material de la República, que son los recursos de suelo y subsuelo, en beneficio del colectivo y no de una cúpula, de una élite que hace con ellos lo que quiere, porque simple y llanamente no hay controles, no hay pesos ni contrapesos que se les exijan para saber a dónde van los recursos que son de la República. Creo que ahí hay una solución. Organizadamente el 15% de los electores pudiéramos estar trabajando en una constituyente que permita una salida pacífica a lo que hoy se presenta como, bueno, un cierre completo de oportunidades en materia electoral, por la forma en cómo se están organizando estas elecciones. Claro, se acercan las elecciones del próximo julio y es un tema que vamos a estar abordando en el segundo bloque para ir cerrando un poco el tema casi premonitorio, por llamarlo de alguna manera, porque escribió hace un tiempo un artículo sobre el teatrillo electoral, así se le titulaba, y fue publicado en Chile por el 7.cl, que fue premonitorio, y ya lo comentábamos, porque pareciera que describía lo que iba a ocurrir en este presente. ¿Cómo nos podría relatar un poco de qué se trataba y también cuáles son las semejanzas que lo hacen sentir que usted tuvo la posibilidad de verlo con anterioridad a lo que se acercaba e incluso poder palpar lo que están viviendo el día de hoy? Bueno, en principio porque yo vengo de ese movimiento que fue el chavismo. Y digo fue porque hoy está desdibujado. Eso que está en el poder no es chavismo. Ni hay un proyecto histórico, claro, evidentemente está de espaldas a la Constitución. Yo conozco cómo piensan, pero además nosotros aprendimos a pensar prospectivamente. Cuando hicimos el análisis de escenario nos dimos cuenta que la única manera de que Maduro ganara era impidiendo que sus verdaderos opositores se postularan, que algún candidato independiente que hoy tiene el 70% de posibilidades de ganar la presidencia se presentara. Le pusieron todas las trabas habidas y por haber y solamente dejaron inscribir a los que ellos quisieron. Entonces, claro, por supuesto, es un teatro, es un circo, es un teatrillo electoral, porque en realidad no hay libre competencia, no hay libertad de postulación. Se proscribió a la izquierda insumisa, a la izquierda, como la llaman ellos, disidente,
se le quitaron siglas a los partidos políticos, en el caso del Partido Comunista de Venezuela, para única y exclusivamente utilizar esas siglas en favor de Maduro, porque el Partido Comunista estaba confrontando la política social y económica de Maduro, y esa fue la forma como lo hicieron, a través del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia, le quitaron la personalidad jurídica al Partido Comunista. Entonces, claro, por supuesto, lo veíamos desde hace 2 años, incluso en los grupos con los cuales discutíamos, planteábamos que ese era el único escenario posible, porque hoy Maduro no tiene una aceptación mayor al 8%. Y el PSUV no tiene una aceptación de más del 15%, como mucho, del electorado. Y con el 15% no gana. ¿Cómo gana? Eliminando al adversario, estilo Nicaragua, estilo lo que sucedió con Ortega, eliminas al el adversario junto no tiene más del 7% y tú ganas con la minoría. Estamos conversando con María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y experta en derechos humanos desde Venezuela, pero no solo eso, sino que también estamos conversando cómo es que Maduro ya en las próximas elecciones de julio eliminó los candidatos de oposición presidencial y dejó solo uno. Precisamente con quien nos encontramos conversando el día de hoy, María Alejandra Díaz era una de esas candidatas proclamadas no por ella, sino que nada más y nada menos que por el pueblo, también por la ciudadanía y también por organizaciones sociales que la proponían a usted como candidata presidencial para enfrentar a Nicolás Maduro e incluso la apodaban como María es Pueblo. Quiero consultarle sobre eso. María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y experta en derechos humanos que nos acompaña desde Venezuela, pero no solo eso, también lo anunciábamos. Nos encontramos a puertas en Venezuela de una próxima elección presidencial para este mes de julio y resulta que Maduro decidió proclamar, eliminar a todos los candidatos de oposición y dejó solo a uno. Usted era una de esas candidatas, María Alejandra, no proclamada por usted, ya lo comentábamos justo antes de ir a la pausa comercial, sino que también solicitada por quienes se sentían representados por usted, por la ciudadanía, por movimientos sociales, que la apodaron como María es Pueblo. ¿Nos podría comentar antes de la decisión y antes también del anuncio de Maduro, cómo recibió usted esta noticia? No, vamos a aclarar, es importante porque aclarar cómo fue el proceso. El nombre de María es Pueblo surge en el 2018 siendo yo constituyente. Y surge porque yo era de las pocas constituyentes que atravesaba la Plaza Bolívar de Caracas y me sentaba a conversar con la gente que estaba en la Plaza Bolívar. Y en esa, digamos, en esa tertulia que armábamos, la gente me apodaba María es Pueblo. Entonces decidimos incursionar en Twitter y en las redes sociales con ese nombre, María es Pueblo. Y bueno, a partir de allí, pues mucha gente se nos acercaba y nosotros, pues tratando de orientar siempre desde el punto de vista constitucional al pueblo, no negándonos a la cercanía con ese pueblo que tenía una esperanza en esa constituyente y que lamentablemente, bueno, resultó en lo que resultó, no se profundizó el modelo constitucional, sino que además se publicaron allí algunas leyes que contravienen el modelo constitucional. Creo que la relevancia de mi persona empezó a sentirse cuando yo me negué y salvé el voto contra una famosa ley, que es la ley antibloqueo, que es la que ha permitido que en secreto se deroguen otras leyes, una ley inconstitucional. Entonces, claro, eso causó un cisma porque fue mi rompimiento definitivo con el gobierno. A partir de allí, nosotros empezamos a hacer un trabajo de concientización. Y sí, efectivamente, mucha gente nos ve como un referente, nos proponían que fuéramos candidata, pero eso no fue posible primero porque no contamos con el financiamiento, segundo porque cerraron todas las oportunidades. Cuando me refiero a cerraron todas las oportunidades es porque los movimientos, los grupos de electores no tuvieron acceso a la plataforma digital para inscribir ni para inscribir candidatos, no tuvimos acceso a las planillas correspondientes, pero Maduro no le cerró el camino solamente a los independientes. O sea, hay 13 candidatos, quiero que lo sepan. Maduro no va solo. Maduro va con 13 candidatos, algunos de ellos con partidos sacados del bolsillo, lo que nosotros lo llamamos
es una oposición hecha a la medida, porque incluso la oposición, digamos, más fuerte de Maduro, que era a través de la figura de María Corina Machado, María Corina fue inhabilitada por razones que ameritan casi que un programa para explicarlo, pero María Corina fue, esa oposición, digamos, ese sector de oposición, no tuvo acceso a la plataforma para postular incluso al sustituto que propuso María Corina. Más allá de las diferencias que nosotros tenemos programáticas y morales y éticas con el comportamiento de María Corina, pues la otra persona que la sustituyó tampoco tuvo acceso. Entonces, bueno, es una elección, un teatrillo electoral, porque es Maduro con una oposición que no logra reunir más del 7%. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica, que es el voto por enojo, o lo que conocemos como el voto castigo. El voto de castigo. Pudiera estarse dando un escenario de voto castigo en Venezuela que pusiera en peligro la continuidad de Maduro en el poder. Eso habrá que verlo. Si logra acumular fuerza en los próximos meses, porque recordemos que la elección en Venezuela generalmente era en diciembre y la adelantaron al mes de julio. La elección en Venezuela es el 28 de julio. Maduro no va solo, eso hay que decirlo. Hay 13 candidatos que aparentemente son de oposición, pero la oposición real, es decir, la izquierda disidente y los independientes, que hoy representan el 70% de la población, se quedó sin candidato. Por eso nosotros decimos, ni Chávez ni el pueblo opositor decente tiene hoy candidato. Es la verdad. Con esta oposición a la medida que usted nos comenta. Claro. María Alejandra, ¿cuál es la situación que se percibe en el pueblo? Cuando usted nos comentaba que en las calles, más allá de los sectores políticos, una de las grandes luces de esperanza era poder retomar el control del país mediante la democracia. Usted nos cuenta que los venezolanos son demócratas y así también es lo que yo creo y así también es lo que se percibe por el pueblo, independiente de cómo se está gobernando en estos momentos su país. ¿Cómo se recibió la noticia en Venezuela de este cambio en el sistema electoral que impide la inscripción de estos nuevos candidatos y que también hace de estas elecciones presidenciales este teatrillo que usted ya vaticinaba hace un tiempo? Bueno, hay mucha sensación de frustración, de ira y de enojo que no está siendo encauzada por los partidos políticos adecuadamente. Es una situación peligrosa porque cuando el venezolano, que es un demócrata, siente que le están cerrando los caminos electorales para un cambio, hay una combinación de frustración y de ira que es muy, muy, muy peligrosa. Nosotros lo alertamos, no queremos un escenario de violencia por nada del mundo, porque es un retraso para el país, pero tú no puedes seguir jugando a ser demócrata y jugando con la esperanza de un pueblo que lo que quiere es un cambio en paz. El pueblo venezolano mayoritariamente lo que queremos es un cambio en paz y en el marco de la Constitución. Y aferrarte al poder no va a solucionar el gran problema que tenemos los venezolanos. Y por lo tanto, entonces a mí me preocupa esa situación social peligrosa que pudiera desembocar en un escenario, digamos, violento que no queremos. O sea, adelantamos que nosotros negamos ese escenario, pero se está jugando con la paciencia de un pueblo. Y eso es Ahora, muy no solo se está peligroso. jugando con la paciencia del pueblo opositor, por llamarlo de alguna manera, sino que también de quienes parecían ser eventualmente supuestos aliados y que nos damos cuenta que no, porque también han pasado ciertas paradojas en este escenario político tan controversial, porque hace unos días se impidió dentro de estas otras candidaturas la inscripción de un candidato del Partido Comunista. ¿Cómo se entiende esto si ha sido un aliado? Incluso en Chile hay representantes del Partido Comunista que se han mostrado cercanos, apoyando a Maduro. ¿No le parece que es una paradoja y también cómo se interpreta esto? Sí, Maduro es un político muy hábil y el discurso de Maduro es un discurso que habla de justicia social, de lucha social,
de revolución, de izquierda progresista, pero en la práctica solo los que vivimos en Venezuela sabemos que todo eso no es más que una simulación. Porque en realidad, en los hechos, Maduro acabó con los derechos laborales, acabó con los derechos políticos, tiene secuestrada la participación, pero además está privatizando todas las empresas del Estado con la excusa de las sanciones y además no le rinde cuenta. O sea, Maduro está de espaldas al proyecto histórico que nos dimos los venezolanos en votación, que es la Constitución de 1999, donde el 75% de los venezolanos votamos a favor de ese modelo económico, político y social. Entonces, por supuesto, viendo que pierde la base social, Maduro tácticamente tiene el apoyo porque tiene las armas, porque tiene el dinero y tiene las instituciones secuestradas, tácticamente está venciendo, pero estratégicamente está perdiendo porque no tiene el apoyo de la base popular. Viendo que no tiene el apoyo de la base popular y que alguna propuesta del Partido Comunista originario podía calar, pero además el Partido Comunista ya había adelantado que estaba buscando un candidato propio, en ese caso incluso me habían propuesto que yo fuera su candidata, él secuestra a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y nombra una junta para intervenir al Partido Comunista. Y es esa junta que interviene el Partido Comunista quien se queda con la representación y ahora proponen como candidato a Maduro. O sea, ¿Cómo? la jugada no es tan fácil de entenderla porque él utiliza las instituciones, se esconde detrás de las instituciones para secuestrar a las siglas del Partido Comunista, para evitar que el Partido Comunista proponga un candidato propio. Pero te cuento algo más. El Partido Comunista, llamado ahora el Partido Comunista de la Dignidad, trató de proponer otro candidato, Manuel Isidro Molina, con una tarjeta de un tercer partido llamado Nubipa, y no lo dejaron inscribir. El compañero es periodista, fue parte del gobierno de Chávez, pero no lo dejaron inscribir. Hay otro compañero también independiente que quiso inscribirse, Andrés Giuseppe, economista, no lo dejaron inscribir porque el gobierno le dijo a ese partido: nada que pueda acumular el descontento vamos a permitir que se inscriba. Incluso hay un audio donde lo denuncian. Ese audio se conoce en Venezuela y Manuel Isidro Molina lo denunció el día de ayer y el día de hoy. O sea, es muy burdo el teatro que están montando para hacerle creer al mundo que vamos a unas elecciones democráticas cuando en realidad no es así. Son unas elecciones hechas a la medida para que Maduro no pierda. Ahora, estas situaciones burdas o difíciles de comprender no se dan solo dentro de Venezuela, sino que también se pueden analizar en un contexto global. Sin ir más lejos, ya lo mencionábamos de cierta manera, hay líderes de un sector más de izquierda que en Chile no han sido capaces de poder repudiar, por ejemplo, la vulneración de los derechos humanos dentro de Venezuela, a pesar de que este sector político durante mucho tiempo se apropió, por decirlo de cierta manera, de todo lo que tenía que ver con los derechos humanos y que es lo que nosotros también en Derechos Humanos Sin Fronteras combatimos con tanto fervor. Los derechos humanos son de todos y se deben repudiar independiente de quién los cometa, independiente de quién quiera poder vulnerarlos. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Qué le parece esta dinámica? Y también, ¿cómo la analiza? ¿Se da también dentro de su país? El mundo hoy, digamos, tal cual como está dibujándose, aquellas categorías que nosotros conocíamos como izquierda y derecha, hoy están desdibujadas. Y tú puedes verlo cuando analizas el comportamiento de una izquierda que es antiobrera, antitrabajadora, es una izquierda light, es una izquierda que no está luchando por la justicia social, sino que es una izquierda que está luchando por otras cosas que no son los derechos de las grandes mayorías. Y una derecha desdibujada también, que dice una cosa y hace otra.
Entonces, esas categorías hoy son muy difíciles de seguir defendiéndolas. Y nosotros creemos que lo que hay que defender es la transversalidad del cumplimiento de los derechos humanos, ya no solo por parte de los estados, fíjate lo que yo te digo, porque hoy los peores violadores de los derechos humanos son las corporaciones transnacionales. Nadie habla de eso, de las violaciones de los derechos humanos por parte de las transnacionales financieras. Entonces creo que hoy incluso esas plataformas internacionales que se creen supranacionales en materia de derechos humanos tienen que revisarse, porque ya no es una cuestión de derecha o de izquierda, es una cuestión de defender los derechos humanos de los humanos, de la madre tierra, del ecosistema, para garantizar que la vida, porque sin vida, simple y llanamente, tú no vas a poder desarrollar ningún otro derecho. Entonces yo creo que esas categorías hay que manejarlas de otra forma, hay que cambiar la forma como estamos viendo y cómo se están moviendo geopolíticamente los bloques de poder. Hoy hay una pugna entre bloques de poder, hay un nuevo reparto del mundo y se violan masivamente derechos humanos. Veamos el papel de la ONU frente a lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio, no hay otra manera de decirlo, y resulta que hay gente que, bueno, no lo dice claramente y pretende que defendamos una cosa como esa. No, el derecho legítimo, la defensa no te da derecho a acabar con todo un pueblo, ¿me explico? Y ahí está la ONU con una orden tardía, después de un poco de meses, una orden tardía para el cese al fuego y se está eliminando a mujeres y niños selectivamente por parte de un ejército regular y no hay castigo. Entonces, esas categorías hay que revisarlas, hay que, digamos, revisarnos incluso a lo interno, porque ya no solamente son los estados los que violan derechos humanos, sino los transnacionales, los mercenarios, que no respetan absolutamente nada. Completamente de acuerdo, y es por eso es que nos tomamos con tanta responsabilidad el trabajo que se hace en Derechos Humanos Sin Fronteras, y no solamente en el programa que con mucho orgullo repetimos, el primer programa en la televisión abierta de Chile dedicado a los derechos humanos que se emite para justamente poder conocer de estas distintas realidades, sino que también de todo el trabajo silencioso que hace la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras y que de hecho se puede conocer un poco más en su página web, que es www.dhsinfronteras.org, dhsinfronteras.org. Entonces dejamos extendida la invitación para quien quiera participar, para quien quiera también conectarse con nosotros y también conocer de otras realidades y de otras partes del mundo y también cercanos, donde se están vulnerando día a día los derechos humanos, pero también donde hay personas y profesionales destacados y también con un gran valor humano, como también tenemos a nuestros entrevistados que están trabajando para intentar combatir esta vulneración a los derechos humanos. Sin ir más lejos, María Alejandra, usted participó en el acto fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras y pudo conocer de cerca cuál es el trabajo que se hace. ¿Cómo fue la experiencia? Enriquecedora, muy importante además, porque es una ventana de cara a lo que está sucediendo, no solamente en esas instancias internacionales, sino dentro de nuestros propios países, podernos encontrar y ver nuestras realidades, que no es tan fácil hacerlo, conversar con otros que tienen unas visiones distintas, ponernos de acuerdo en un programa mínimo de defensa transversal de los derechos humanos. Para mí fue una experiencia de verdad muy importante, sobre todo desde Venezuela, que sabemos la situación que estamos viviendo, y el apoyo de Derechos Humanos Sin Fronteras ha sido, en el caso personal de María Alejandra Díaz, ha sido vital. Y lo mismo puedo decir con los compañeros de Ecuador, con los compañeros de Perú, con los compañeros de Colombia, con los compañeros incluso de España, fuera de nuestra frontera, digamos, suramericana. Es un movimiento que tiene mucha importancia, mucha relación, mucha seriedad. Lo más importante es que se toma muy en serio el tema de la defensa de los derechos humanos más allá de los gobiernos y más allá de los intereses políticos partidistas.
Y hoy nos acercamos al segundo encuentro internacional, María Alejandra, de defensores y defensoras de los derechos humanos acá en nuestro país, en Chile, y ya sabemos que usted es una de las invitadas. De ser así, de poder concretarse su visita a este nuevo encuentro, ¿cuál sería su participación en ese evento y cuáles son sus expectativas? Bueno, yo propuse una temática, o mejor dicho, me incluí en una temática que me parece importante, que es el tema constitucional, que es una de mis experticias, cómo hacer a través de la Constitución, de la Carta Magna, de los acuerdos, profundizar el tema de la participación ciudadana. Y el otro tema que estamos allí proponiendo es el tema de los derechos electorales, los derechos políticos, los derechos civiles. Vamos con esa, digamos, con esa propuesta y además, por último, creemos que debemos incluir dentro de nuestra tarea, visibilizar más allá de las violaciones de derechos humanos por parte de los estados, las reiteradas violaciones de derechos humanos por parte de transnacionales, bancos, transnacionales financieras, energéticas, transnacionales petroleras, es decir, que no miden las consecuencias sobre el ambiente y sobre la vida de los seres humanos sobre la tierra. María Alejandra Díaz, conocida como María es Pueblo, que nos acompaña desde Venezuela el día de hoy, abogada constitucionalista, experta en derechos humanos, con un gran bagaje, incluso con experiencia como jueza de la República. En los minutos que nos quedan, si nos pudiese mandar algún mensaje, si nos pudiese también enviar algún saludo, por qué no decirlo, a la gran cantidad de venezolanos que se encuentran en nuestro país, y también si pudiese decir cuáles son sus esperanzas en este corto mediano plazo que se acercan para estas elecciones y que podrían eventualmente cambiar el rumbo de su país. Bueno, yo llamaría a los venezolanos a no perder la esperanza ni a perder la fe. Se vienen tiempos difíciles, han sido tiempos muy difíciles, tiempos incluso donde los venezolanos que no somos migrantes, hay más de 8 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras. El mensaje a la familia venezolana es a la esperanza, a la fe, a que sí vamos a salir adelante, en que sí hay soluciones dentro del marco de la Constitución, pero cuando entendamos que solamente unidos, solamente juntos, vamos a poder lograr el cambio que queremos. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que una hormiguita sola no es nadie, pero entiendes la fuerza de la multitud, cuando esas hormigas se juntan, no hay poder sobre la tierra que pueda con un pueblo unido y junto. Entonces ese es mi llamado, a la esperanza, a la fe, a que vamos a salir adelante, pero que solamente lo vamos a poder hacer entre todos. Yo digo, o es entre todos o no será posible. Y nosotros le agradecemos ese mensaje y también ese trabajo silencioso que hace no solo usted, sino que también tantas otras personas por defender los derechos humanos, sobre todo en contextos donde se están vulnerando día a día. Cuente con nuestra solidaridad, cuente también con esta pantalla, porque es nuestra intención poder exhibiendo cuáles son las realidades que se viven en este país. Les damos las gracias por su tiempo y también quiero agradecer a todos quienes nos acompañan en un nuevo capítulo de Derechos Humanos Sin Fronteras, que ya lo repetíamos, llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y también gracias a UCB Televisión, y también nos permite seguir conectados en www.dhsinfronteras.org, que ya se encuentra en pantalla para que podamos estar al día con todas las actividades que se realizan y también con este próximo encuentro que se realizará la tercera semana de abril. Quedamos en contacto y nos vemos la próxima semana acá en Derechos Humanos Sin Fronteras. Que esté muy bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.